Dios le bendiga, amados. Pedimos a partir de este momento que pongamos toda nuestra atención y bloqueemos todo aquello que nos distraiga, ya sea dispositivos móviles o cuentas de redes sociales. Es importante saber que aunque estemos en nuestras casas, el Señor demanda reverencia a su palabra. Nuestra adoración debe ser siempre la misma. Alabe y exalte al Señor, cantándole con gozo por medio de la alabanza. Disponga su mente y su corazón a atesorar el mensaje que Dios nos tiene hoy a través del predicador. La Iglesia Evangélica Torre Fuerte de Lawrence, Massachusetts, te saluda. Empezamos. Hoy es el día del Señor. Los cristianos a través de los tiempos se han reunido para glorificar, para alabar, para exaltar el nombre del Señor, celebrando precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, el Señor resucitó. Y nosotros nos reunimos también como iglesia, Torre Fuerte, para bendecir, para exaltar y para honrar el nombre del Señor. Yo quiero animarte, quiero invitarte para que juntamente con nosotros, ahí donde estás, en el calor de tu hogar, te juntes con nosotros y en la presencia del Señor podamos todos bendecir, alabar y exaltar ese nombre tan precioso. Primero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Podemos orar todos juntos? Hagámoslo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en este momento venir delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, porque tú, Jehová, eres Dios bueno y misericordioso. Hoy es el día que tú has hecho. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Señor, podemos sentir tu presencia, podemos saber que tú estás con nosotros, podemos saber que tú te mueves, Señor, en todo lo que nosotros hacemos. Hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, como iglesia podemos reunirnos en este día para glorificarte y exaltarte. Y a pesar de que las condiciones no son las mejores ni las más favorables, aún así podemos exaltar el nombre del Señor. Hemos vivido un tiempo difícil, hemos vivido un tiempo sin precedentes, hemos vivido un tiempo que nunca antes nos había tocado que vivir, pero en tu misericordia estamos guardados por la fe en las manos del Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos. Señor, ayúdanos a que este servicio pueda ser agradable delante de ti, que este servicio pueda exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, que tú te sientas bien al escuchar nuestras voces cantar, que tú te sientas bien al ver nuestros corazones humillados delante de ti, que tú te sientas bien mientras nosotros escuchamos tu santa palabra, Señor, y que nosotros podamos glorificarte en espíritu y en verdad. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos en este momento, después de haber orado y de haber exaltado el nombre del Señor, quisiéramos en este momento felicitar a todas las madres dominicanas, porque hoy se está celebrando en República Dominicana y claro, todos los inmigrantes dominicanos en los Estados Unidos están celebrando el Día de las Madres. Así que un abrazo fraternal para todas aquellas madres dominicanas, así mismo como celebramos el 10 de mayo en Guatemala, el primer domingo de mayo en los Estados Unidos y les dimos también las felicitaciones, también hoy les damos las felicitaciones. Esperamos que el Señor les bendiga. Bien, después de esta felicitación, quisiéramos entrar en la adoración al Señor con el grupo de alabanza. Quisiera que usted se uniera con su familia y cantara desde ahí donde usted está. Pero cante con gozo, cante con alegría, sabiendo que está cantando para Dios. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor con esta preciosa alabanza
titulada El Rey Eterno. Meses antes de casarme, le pedí a la que ahora es mi esposa, por supuesto en ese tiempo mi novia, que se casara conmigo. Faltaban 390 días, 9.360 horas. Parecía que el tiempo no corría, parecía que ese día nunca llegaría, pero llegó aquel día esperado. Hoy vamos a hablar, si el Señor lo permite, bajo el tema El día del Señor se acerca. Y vamos
a leer el pasaje de Romanos capítulo 13, del versículo 7 en adelante. Quiero invitarles a que abran su Biblia, puedan buscar este pasaje, Romanos capítulo 13, versículo 7 al versículo 14, que nos dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quisiéramos orar para que el Señor nos ayudara para poder expresar estos pensamientos de la palabra de Dios de la manera que ustedes puedan entenderlo y que nuestro Dios sea glorificado. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos porque nos das el privilegio de predicar, de hablar en tu nombre, de poder traer las verdades espirituales a los corazones de nuestros oyentes. Gracias te damos porque a través de los siglos tú has usado a hombres y a mujeres de Dios para predicar tu palabra. Y hoy, Dios mío, estamos delante de tu presencia con el mismo temor y el mismo temblor que han estado los hijos tuyos, los siervos tuyos a través de las edades, pidiéndote que tú nos ayudes, pidiéndote que tú, Dios mío, nos des un tiempo especial para poder hablar, para poder predicar, para poder enseñar, para poder instruir, para poder, Dios mío, decir lo que tú quieres que nosotros digamos y para poder callar aquello que tú no quieres que digamos. Por favor, Señor, ayúdanos en esta tarea tan importante. Ayuda a los corazones de los hermanos que nos oyen, porque ciertamente hay muchas distracciones, ciertamente hay muchos ruidos, ciertamente hay muchas cosas que pueden oprimir el espíritu de tal manera de que no reciba la palabra. Señor, el espíritu de las personas, el espíritu y también los oídos de ellos, distrayéndoles de diferentes maneras. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, atrae sus mentes y sus corazones hacia la verdad del Evangelio. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando del tema: el día del Señor se acerca. Y frente a esta importancia, y en estos 8 versículos, yo voy a hacer 3 llamados. 3 llamados que nos hacen entender cuál debe de ser nuestra posición frente a esta verdad, frente a esta realidad de que el día del Señor se acerca. El primer llamado que encontramos en este pasaje y es el llamado a estar solventes en cualquier deuda que nosotros tengamos. Aquí la Biblia nos refiere por lo menos 3 versículos. Del versículo 7 al versículo 10 nos hace un llamado literal para que nosotros estemos solventes en todas las deudas. El versículo 7 nos dice: pagando a todos lo que debemos. Y empieza diciendo: pagad a todos lo que debéis. Y usa 4 términos. Dice: al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Hermanos, es menester que mientras nos preparamos para la venida del Señor estemos solventes de cualquier deuda que pudiésemos tener. Y la primera es que debemos de pagarle a todos lo que les debemos. Ahora,
este pasaje nos habla de todas las obligaciones monetarias que nosotros hemos adquirido a través de los años. Y empieza con un listado de, vamos a decir, impuestos. Yo no sé si hemos también acarreado otra clase de deudas, probablemente sí, hipotecas de casas, carros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este pasaje nos manda a pagar todas las obligaciones monetarias en los tiempos acordados, a cancelarlas en los tiempos acordados. Y si por alguna razón no podemos hacerlo, debemos de hacer acuerdos para poder pagarlas lo más pronto posible. Ahora, también este pasaje puede referirse a que si uno ha pedido prestado, no solamente dinero, sino también ha pedido prestado alguna herramienta de trabajo, debe también de devolverla, debe también de devolverla a su respectivo dueño. Entonces, el principio es este: retorna lo que se te ha prestado, o retorna lo que no te pertenece. Si eso no es tuyo, no es tuyo. Ese sería el principio. Ahora, aquí se usan estos 4 términos que ya mencionamos: impuesto, tributo, respeto y honra. Los 2 primeros tienen que ver con dinero. Ahora, cuando hablamos de impuestos, estos impuestos pueden dividirse dependiendo del país donde usted viva. Pueden ser arbitrios, pueden ser aranceles, pueden ser impuestos sobre la renta, pueden ser impuestos por el trabajo, pueden ser impuestos sobre la compra de artículos, como quiera. Cualquier impuesto que el gobierno haya grabado sobre la ciudadanía del país donde usted vive, usted debe de pagarlo en el momento oportuno que debe de hacer. Entonces, eso es lo que nos dice este pasaje. Por otro lado, el gobierno realiza un servicio y para realizar ese servicio el gobierno cobra impuestos. Y ya hemos mencionado anteriormente de que no debemos nosotros de detener los impuestos, que nosotros no debemos de evadir los impuestos, sino que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones civiles como buenos administradores de Dios y como buenos creyentes. Ahora, estos son mandatos incondicionales. En otras palabras, la Biblia no nos está diciendo si queremos, la Biblia está diciendo pagad. La Biblia no nos está diciendo si es posible. No, la Biblia nos está diciendo que es una obligación, que es algo no voluntario. Y hacer trampa en los impuestos es un crimen y delante de Dios es un pecado. Es muy importante esto. Ahora, la segunda parte y las otras 2 causas podría ser el respeto y la honra. Cuando estamos hablando de respeto, por la clase de investidura que el magistrado tiene, por la clase de posición que el magistrado tiene, llámese alcalde, llámese congresista, llámese gobernador, llámese presidente, llámese policía, llámese juez o cualquier magistrado público, por la clase de investidura nosotros vamos a respetar. Ahora, esta semana aquí en los Estados Unidos sucedió un crimen brutal. Las noticias lo estuvieron sacando, fue precisamente el 25 de mayo de este año. Y en ese crimen se pudo ver a la policía infringiendo dureza sobre una persona que ellos estaban arrestando, hasta el punto de que se asfixió la persona y murió. Ahora, tenemos que decir que ese policía ya fue acusado de asesinato en 3er grado y ya se encuentra tras las rejas. Ahora, ¿quiere decir que esos abusos policiales se constituyen entonces en una razón para que yo no le dé honra y respeto a las autoridades? ¿Quiere decir que esos abusos me exoneran para que yo pueda responder como la palabra del Señor indica? Absolutamente no. La Biblia todavía me manda a honrar, a obedecer y a respetar a los magistrados, porque Dios los tiene ahí para cumplir una razón, para poner orden en la ciudadanía. Y el hecho de que una persona, 2 personas, 3 personas fallen, no significa que yo pueda evadir
esa responsabilidad que Dios me da. Así que eso queda muy claro, porque alguna persona podría decir, si el gobierno es corrupto, entonces yo no debo de pagar mis impuestos. La Biblia no nos otorga esa capacidad de exoneración. Aun si los gobiernos fuesen corruptos, nosotros tenemos que seguir pagando nuestros impuestos. Aun de que los gobiernos cometan excesos, nosotros tenemos que seguir pagando nuestros impuestos. Y tenemos que darle respeto, tenemos que darle honra, tenemos que obedecerles por la clase de investidura que ellos tienen. Todo lo que es autoridad, la Biblia nos manda a someternos, la Biblia nos manda a sujetarnos. El versículo 8 dice la Biblia, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, hay algunas personas que han tomado este pasaje para decir que la Biblia prohíbe las deudas. Hermanos, esto no es coherente con toda la Biblia. Por lo menos en el Salmo 112:5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. ¿Cómo diría la Biblia que el hombre de bien tiene misericordia y presta si prohíbe los préstamos? La Biblia en este pasaje no está prohibiendo los préstamos. Lo que este pasaje sí está diciendo es que debemos de pagar las deudas. Lo que este pasaje no dice es que nosotros no tenemos o no debemos de endeudarnos. No, este pasaje no dice eso. Ahora bien, sería una cosa muy sabia, sería una cosa muy prudente, sería bueno que usted, hermano, amigo, no se endeudara, porque las compañías de crédito están esperando por usted para sacarle su dinero, para poder sacar más provecho de usted. Pero definitivamente aquí en los Estados Unidos y en algunos otros países, para poder construir una casa, para poder comprar una casa, a veces se necesita de un préstamo e irlo pagando poco a poco. Lo que la Biblia está en contra es que nosotros caigamos en mora. Lo que la Biblia está en contra es que nosotros dejemos de pagar. Lo que la Biblia está en contra es que nosotros nos hagamos los locos con esa deuda y que miremos para otro lado. Y nosotros podamos decir, no, esos son unos ladrones. No, si usted adquirió una deuda, usted debe de pagarla. Y si usted considera que son unos ladrones, trate de no adquirir una deuda más, trate de no hacerlo. Entonces, sería muy prudente no meterse a más deuda. Pero en algún momento todos debemos, porque cada mes nos llega el recibo de la electricidad, lo cual ya debemos. Nos lleva el recibo del agua, llega el recibo del gas, llega los diferentes recibos de seguros. Es difícil no deber, a menos que nosotros cada mes le paguemos de más, pues nosotros siempre vamos a estar en verde, ¿verdad? Pero es muy difícil no deber. Hay personas que dicen, yo no le debo nada a nadie. Eso es falso. Es falso, ¿por qué? Porque la Biblia aquí dice que hay una deuda que sí nosotros tenemos, y es el amaros unos a otros. Entonces, esa persona que dice, yo no le debo nada a nadie, podría decir, yo no le debo dinero a nadie. Pero la Biblia aquí dice que todos tenemos esa deuda, el amarnos los unos a los otros. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta sí es una deuda que Dios ha dejado para todos los creyentes, y yo diría que para todos los seres humanos, pero especialmente para nosotros los que obedecemos la palabra del Señor porque somos hijos de Dios. Ahora, esta es una deuda que por más que nosotros la paguemos, hoy se levantó y usted pagó su deuda de amor con su esposa, con sus hijos, con su vecino, con su vecina, con su suegro, con su suegra, con su yerno, con su nuera. Usted pagó esa deuda de amor y mañana usted sigue debiendo. Usted no puede decir, ayer yo lo amé, pero ya, se acabó. Ya no lo voy a seguir amando porque no se lo merece. No, porque esta deuda tampoco se basa en que la persona lo merece o no se lo merece. Esta deuda tampoco se basa en que esa persona ya le falló 3 veces, o 4 veces, o 5 veces, o que ya por un año usted estuvo amándolo y que ahora puede dejar de amarlo. No, esta es una deuda que siempre nosotros tenemos que pagarla, pero de parte de Dios nosotros vamos a tener los recursos para poderla pagar. En otras palabras, Dios nos va a dar esa gracia para poder amar a las personas que nos rodean. Y no solamente se refiere a creyentes. Claro que especialmente debemos de demostrar nuestro amor a los creyentes, pero nosotros como hijos de Dios, este mandamiento es para amar a todos. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? No solamente el hermano.
ni la esposa, ni el esposo. El prójimo es toda persona que nos rodea. He escuchado frases muy hermosas de gente que dice: yo amo a todo el mundo. Y yo siempre he estado en contra de eso. No porque esa persona no pueda amar a todo el mundo. Yo le digo: ama a tu vecino, ama a tu vecina. Porque, ¿qué sé yo quién vive en la calle 15, en Tokio, en Japón? Yo no sé quién vive ahí. Es fácil amar a la persona que vive lejos. Ama a la persona con la que tú entras en roce diario. Y a aquellas personas problemáticas, la Biblia te manda a amarlo. Al fácil y al difícil de amar, la Biblia te manda a amar. Richard Donovan dice que el amar cumple con 3 propósitos. Primero, bendice a la persona. Bendice a la persona que recibe el amor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está necesitada de amor. Y de una u otra manera todos necesitamos del amor. Necesitamos del amor de Dios, necesitamos del amor de nuestros hijos, necesitamos del amor de nuestra esposa, necesitamos del amor de los que nos rodean. Pero hay mucha gente que está hambrienta de amor, mucha gente que no ha recibido, porque desde niños, quizá de jóvenes, no recibieron ese amor y ellos están esperando que alguien les ame. Eso es lo primero. Lo segundo es que el cristiano que muestra amor por su prójimo se convierte en un poderoso testigo de Cristo. Cuando usted muestra el amor por otros, usted llega a ser un testigo fiel de Jesucristo, porque Dios es amor. Dios es amor. Y número 3, también el que ama cumple la ley de Dios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí en este pasaje parece que el apóstol San Pablo nos trajo la segunda tabla de la ley. En otras palabras, nos trajo todo lo que tiene que ver relacionado con el prójimo. La primera tabla está relacionada prácticamente directamente con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero la segunda tabla tiene que ver con las relaciones personales. Ahora, un resultado de que nosotros cumplimos con la primera tabla es que también podemos cumplir con la segunda. Hay personas que dicen: no, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero a esa persona sí, mire, por más que yo intento amarla, no la puedo amar. Eso no es verdad. Si usted ama a Dios como usted dice que lo ama, usted tiene que amar a su prójimo como a usted mismo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 5:14. Y dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta deuda, entre más la pagas, más debes. Tenemos un endeudamiento perpetuo, hermano. Tenemos un endeudamiento perpetuo. No os canséis de hacer el bien, dice la Biblia. No os canséis, no nos tenemos que cansar de amar. Tenemos que seguir amando. Orígenes, a lo que se llama en la historia uno de los padres de la iglesia cristiana, dijo: la deuda del amor se queda con nosotros permanentemente y nunca nos abandona. La Biblia dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, la ley estaba escrita para que los seres humanos tuviesen una buena relación en la comunidad. Y estos mandamientos son de relevancia porque cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, nosotros vivimos en paz. Y Pablo menciona 5 cosas. Miren la que Pablo menciona. Dice Pablo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Todas esas cosas son simples de entender. ¿Qué es no adulterar? No adulterar significa preservar el carácter santo del matrimonio. En otras palabras, no serle infiel a nuestra esposa. Y si usted es soltero, no caer en relaciones sexuales con una persona casada o con una persona soltera. Eso es, vamos a decir, la fornicación o el adulterio. También la Biblia dice: no matarás. Pablo mencionó no matar. Yo diría que esto lo que significa no solamente es agarrar una pistola y matar a alguien, sino no hacerle daño a la persona. En otras palabras, estar atento para que tu prójimo esté vivo. Estar atento para que él tenga lo necesario para vivir, que esté bien, que tenga comida, que no arruinemos nosotros su reputación. Eso significa amar al prójimo.
estar preocupados por su situación. A veces vemos que nuestro vecino tiene ya una semana que no sale. Y entonces nosotros realmente, no por averiguar su vida, sino porque estamos interesados en su bien, podemos saber y preguntarle a la esposa o a sus hijos: ¿cómo está tu papi? Y a veces puede decir: oh, mi papi tuvo un accidente, mi papi está enfermo, mi papi está en el hospital. Ahora tenemos una responsabilidad de luchar para que esa persona tenga lo necesario para vivir, para que su familia tenga lo necesario para vivir. Así que eso es no matar, no hurtar, no quitarle a la persona lo que es de él. Y no solamente eso, sino también protegerle lo que es de él. Protegerle lo que es de él. También la Biblia dice: no dirás falso testimonio. En otra palabra, no propagarás informes que no sean verdaderos. No andarás por ahí propagando información que probablemente tú no la sepas, no la escuchas. Y muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos repetido cosas que hemos escuchado sin la verificación de si eso es verdadero o no. La Biblia condena eso, dice: no dirás falso testimonio. Tenemos que tener cuidado sobre dar falso testimonio. Hay una historia que es muy particular y me la contaba un amigo hace muchos años, y seguramente ustedes se la saben. Pero había un hombre que solía no mentir, tenía la reputación de no mentir, y los muchachos querían saber si lo podían agarrar en un falso testimonio. Entonces le preguntaban a veces: ¿usted vio a don fulano pasar con el caballo para el río? Y él decía: yo vi que pasó don fulano con el caballo, pero no sé si iba para el río. Okay. Los muchachos pasaban otra vez con el caballo y lo mojaban, lo bañaban y lo traían escurriendo agua. Y le preguntaban: ¿usted vio a don fulano pasar con el caballo bañado? Y él decía: yo no sé si el caballo estaba bañado, lo que yo sí sé es que estaba mojado. Y así ellos siempre lo querían atrapar. Pero un día dijeron: ahora lo vamos a agarrar una mentira, le vamos a mojar al caballo solo un lado, y el otro lado lo vamos a dejar seco. Y pasaron con el caballo del lado mojado, y después pasaron y le preguntaron: ¿usted vio si don fulano llevaba el caballo mojado? Y él dice: bueno, la verdad es que del lado mío, por el lado donde pasó, y del lado mío, del lado de mi ventana, el caballo iba mojado. Del otro lado, yo no sé. Este hombre no estaba dispuesto a dar un falso testimonio. Lo que él no había visto, él no lo estaba corroborando. Eso debe de ser para nosotros una buena anécdota, para que nosotros seamos rectos en nuestro hablar. Pidámosle al Señor que nos perdone si hemos hablado mal de alguien y si hemos dañado la reputación de alguien. Y pidámosle de todo corazón al Señor: Señor, no me permitas a mí dañar la reputación de nadie. Y luego termina diciendo: no codiciarás. En otras palabras, estarás alegre cuando tu vecino, cuando tu hermano consiga algo, y te sentirás bien cuando a él esté yendo bien, cuando a él esté prosperando. Tú dirás: wow, qué bueno, mira, hace 3 años él llegó de su país y mira qué bien está prosperando, gloria el nombre de Dios. Y la Biblia dice: cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si realmente amamos a nuestro prójimo, no le vamos a estar codiciando a su mujer. Si realmente amamos a nuestro prójimo, no le vamos a estar robando. Si realmente amamos a nuestro prójimo, no vamos a estar hablando falsamente contra él. Por eso la Biblia dice en Romanos 8, 2 al 4: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, cualquier situación o cualquier acción que pudiera lastimar al prójimo no concuerda con el amor de Dios. Así que tenemos que abstenernos de ocasionarle a la persona cualquier cosa que le pueda hacer un daño. El amor, dice la Biblia, no hace mal al prójimo. Eso dice el apóstol San Pablo: el amor no hace mal al prójimo. El versículo 10:
y el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es un regalo que bajo ninguna condición hace mal, al contrario, beneficia. Pero estamos hablando del amor que solamente viene de Dios. Ahora, en el mundo la gente tiene expresiones de amor, pero muchas veces ese amor es vacío, muchas veces ese amor no es verdadero, porque el verdadero amor solamente viene de Dios. Hermanos, no podemos pensar nosotros que nosotros somos seres que fluimos amor, que expelemos amor, que nosotros tenemos una fuente interna que fluye constantemente amor. No es verdad. Tenemos la capacidad de amar porque Dios ama. Aún el impío tiene la capacidad de amar. Pero la clase de amor que se necesita para amar al prójimo como a nosotros mismos solamente tiene una fuente, y esa fuente es Dios. Primera Juan 4:8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La deuda del amor nunca se acabará. El amor es fácil en teoría, pero en la práctica solamente lo podemos hacer cuando recibimos ese amor de parte de Dios, y lo podemos desparramar en el prójimo. La Biblia también dice que el cumplimiento del amor, el cumplimiento de la ley, es el amor. Entonces un corolario sería que el que no hace mal al prójimo está cumpliendo la ley. Gracias al Señor por eso. Cuando usted está interesado en el bienestar de su prójimo, cuando usted está interesado en la dignidad, en los derechos del prójimo, usted está tratando de que esa persona esté bien, y usted le hace bien. En la medida de lo posible, usted le hace bien. En esta semana escuché un testimonio de Ravi Zachariah, y él hizo referencia a una mujer de Waltham, Massachusetts, una historia que salió en una revista hace muchos años. Él dijo muchos años, o yo pienso que fue hace muchos años, y esta mujer se llamaba Edith Taylor, y esta revista publicó la historia de esta mujer. Tenía a su esposo y tenía a sus hijos. Su esposo tuvo la necesidad de viajar a Japón, no sé si por asuntos de negocio o por qué otros asuntos, pero estando él en Japón, todo el tiempo él enviaba cartas a sus hijos le mandaban cartas, ella le mandaba cartas, y ese fue un tiempo de mandarse cartas. Pero un día las cartas dejaron de llegar. Pasó una semana, 2 semanas, pasaron muchas semanas y las cartas no llegaban. Pero de repente llegó una carta, y esa carta decía: lo que te voy a decir te va a partir el corazón. Me he enamorado de otra persona. Eso afectó la vida de aquella mujer. No se atrevía ni siquiera a decírselo a sus hijos. Eso le pasó una aplanadora a su corazón. Enamorado su esposo de otra mujer, y no pienso volver a los Estados Unidos. Pasó muchos días ella pensando cómo se lo decía a sus hijos. Y sus hijos le preguntaron: mami, ¿por qué mi papi ya no nos escribe? ¿Es que mi papi ya no nos ama? Pero un día el hijo más pequeño, por la gracia y revelación de Dios a su corazón, le dice: mami, el hecho de que nuestro papi ya no nos ame, ¿significa que nosotros tampoco le debemos de amar a él? ¿Significa que nosotros no podemos amarlo? Y el hecho de que papi ya no nos quiere escribir, ¿significa que nosotros no le podamos seguir escribiendo? Mándale una carta a papi y dile que nosotros, aunque él ya no nos ame, nosotros queremos seguirle escribiendo, y nosotros estamos dispuestos a amarlo. Y las cartas continuaron nuevamente. Esta mujer empezó a escribir en nombre de sus hijos, y sus hijos empezaron a escribir cartas nuevamente hacia Japón, y nuevamente las cartas empezaron a llegar. Este hombre se había casado con una mujer de 15 años, la cual era su sirvienta. Se había enamorado profundamente, locamente de esta mujer, y tuvo hijos con esta mujer. Cuando él escribía sus cartas, él mandaba fotos de sus hijos allá en Japón. Aquella mujer recibía las fotos del producto de la traición, y muchas veces eso doblegaba su corazón. Un día ella recibió una carta inusual, y esa carta decía: estoy enfermo de cáncer, me queda poco tiempo de vida. Quisiera suplicarte que cuando yo muera, tú trataras
de enviarle una mensualidad a mi esposa y a mis hijos aquí en Japón, porque ellos son muy pobres y yo no he podido ahorrar dinero. Esa mujer recibió aquella petición. Aquella petición, cualquiera podría decir, es una petición impensable. Después de algún tiempo, aquella mujer escribió al esposo diciéndole: con el dinero que yo tengo, me es difícil poder mantenernos a nosotros aquí y mandar dinero para allá. Pero cuando tú mueras, si tú quieres y la familia quiera, que vengan para acá y yo les voy a ayudar a esos muchachos. Yo les voy a ayudar a salir adelante, les voy a enseñar a trabajar. Y cuando ellos puedan salir adelante, entonces ya no me voy a ocupar más de ellos. Pero mientras ellos no salgan adelante, yo me ocuparé de ellos. El hombre murió y la familia vino de Japón. Ahora, cuando esa mujer vio a esos niños y a esa familia, seguramente su corazón se rompió. Cada vez que veía el rostro de aquellos niños, se recordaba de la traición. Pero poco a poco Dios obró en su corazón. Y ella escribe como testimonio estas palabras: los amo como Cristo los amaría. Los levantó, les enseñó a subsistir con sus propios medios en esa oscura y deprimente e infernal situación. Ella dice: le di gracias a Dios por el rayo de luz y la esperanza para compartir algo del amor de Cristo en ese sombrío escenario. Hermanos, esa mujer tuvo la capacidad de compartir el amor de Cristo en ese sombrío escenario. Y algunos dijeran: pero qué locura. Hermanos, el amor de Dios para los inconversos parece una locura. Pero el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones nos da la capacidad de perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Y no solamente de perdonar, sino, como decía Ravi Zachariah, nos da la oportunidad de cambiar aquellas cosas que parecen negativas en cosas positivas que glorifiquen el nombre del Señor. Ese es el amor que Dios nos está demandando, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, ese fue el primer llamado, que no debemos de tener ninguna deuda y que la única deuda que tenemos es amar. Y si usted no está amando, usted está en problemas con Dios, o deberíamos de estar dudando. Si usted no está amando a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, si usted no está amando a ese jefe difícil, a sus hermanos de la iglesia, tendríamos que dudar que el amor de Dios está en su corazón. Porque usted lo debe de amar con amor entrañable, sin importar el mal que esas personas le han podido ocasionar a su vida. Porque nadie le ha ocasionado más mal a Dios que nosotros. Y Dios nos ha amado tanto. Aunque nosotros hemos corrido lejos de Él, Él ha salido a nuestro encuentro. Aunque nosotros le hemos aborrecido y le hemos negado, Él todavía nos ama y ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y tenemos que ser agradecidos. El segundo llamado, hermanos, este llamado es el llamado a estar alertas. Este llamado es a entender los tiempos en vista de nuestra reunión con Él, en vista que el día del Señor se acerca. El versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, tenemos un llamado a entender los tiempos. Hendrickson, un comentarista, titula esta sección: la actitud del creyente justificado para con el Señor Jesucristo. ¿Cómo debe de ser la actitud del creyente justificado para el Señor Jesucristo? Y este pasaje empieza diciendo: y esto. Esa es la primera frase, y esto. Lo que Pablo quiere decir, hermanos, desde el capítulo 12 hemos aprendido cómo debemos de vivir la vida cristiana. En el capítulo 13 hemos aprendido cómo debemos de vivir frente a las autoridades y nuestras responsabilidades civiles y sociales frente al prójimo. Y por eso ahora el apóstol San Pablo dice: y esto. O sea, ahora nosotros, en vista de todo esto, tenemos que conocer el tiempo
de lo que está pasando. Esa es la segunda frase, conociendo el tiempo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y si ustedes pueden percibir cuando hay cambios en el tiempo espiritualmente. Normalmente, cuando se habla de tiempo, se habla bajo dos términos. Uno es cronos y el otro es kairos. Cronos, usted le pregunta a la persona, ¿qué hora es? Y como decían antes, el teléfono, cuando uno llamaba a preguntar la hora, decían, el signo indica. Pero el kairos es entender los tiempos. La Biblia nos habla, hermanos, de unos hombres de la tribu de Isaacar. Dice que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer. El creyente debe de ser como los hijos de Isaacar. Debe de ser un hombre entendido en los tiempos y saber lo que Dios va a hacer. Hermanos, desde el momento en que Jesús resucitó, hubo un kairos, hubo un cambio especial, hubo un nuevo amanecer, hubo una nueva era, hubo una nueva esperanza para el mundo. Ahí hubo un cambio trascendental, de tal manera de que las cosas a partir de ahí empezaron a cambiar y preparándose para otros cambios que evidentemente traerán la venida del Señor. Lo que la Biblia nos manda entonces en este tiempo, hermanos, en vista de que nosotros conocemos el tiempo, es que nos demos cuenta que el tiempo que estamos viviendo para que el Señor venga es limitado y que el momento de hacer lo correcto está pasando. Y que si usted en este momento no está aprovechando bien su tiempo, dice la Biblia, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, tenemos la oportunidad de hacer lo que es correcto, porque el tiempo es breve. No hay tiempo para la apatía, no hay tiempo para la autocomplacencia, mucho menos para ser indiferentes con las cosas de Dios. Recurrentemente encontramos hermanos que dicen, no tengo tiempo para orar. Otros dicen, ay, que yo no tuve tiempo para leer la Biblia. ¿Cómo es posible que después de 5 años en el Evangelio nunca hayas leído tu Biblia? 10 años en el Evangelio nunca haya leído la Biblia completa, 15 años en el Evangelio, 20, 30, 40, 50, 60. No, es que no hay tiempo. Hermanos, el tiempo es del Señor. Y tú tienes que sacar el tiempo para las cosas de Dios. Tiempo para lo que a Dios le agrada. Tiempo para evangelizar. Tiempo para predicar. Tiempo para compartir con los necesitados. Tiempo para todas aquellas que son cosas que son relevantes delante del Señor. No porque estoy estudiando, no porque yo estoy cumpliendo mis sueños, no porque yo estoy cumpliendo con mis planes. No, pastor, es que yo tengo tantos compromisos, es que no tengo tiempo. Hermanos, es que tengo mis ilusiones. La vida cristiana, yo espero que tú lo entiendas, la vida cristiana consiste en vivir para la gloria de Dios, cumpliendo los propósitos de Dios. El verdadero creyente es aquella persona que se ha entregado en las manos de Dios y le ha dicho al Señor, aquí estoy yo. Toda mi vida, todos mis talentos, todos mis dones, todo mi tiempo, todo mi dinero es tuyo. Yo soy un siervo en tus manos. Haz conmigo como bien te parezca. Yo espero que tú estás aprovechando bien tu tiempo. La frase tercera nos dice, es hora de levantarnos del sueño. La Enciclopedia Británica dice, con relación al sueño, que es un estado de inactividad con pérdida de conciencia y una reducción de la capacidad de respuesta a los eventos que suceden. Y hay muchos creyentes genuinos que están en un letargo espiritual, que están en un sueño espiritual. ¿Sabe? Le tengo la noticia que dormido se puede hablar. ¿No hay algunos de sus familiares que hablan dormido? Le tengo la noticia que dormido se puede cantar. Le tengo también la noticia que dormido se puede caminar. Sí, hay personas que caminan dormidas. Ustedes van a decir, es un sonámbulo. Claro que sí. Hay cristianos que andan caminando dormidos. Oran dormidos, leen su Biblia dormidos, van a la iglesia dormidos. Y ellos dicen que están bien espiritualmente. Pero Pablo dice, es hora de levantarnos del letargo espiritual, del sueño. Ahora, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Hay tanta gente que necesita conocer del amor de Dios. Hay tanta gente que necesita que usted le lleve una palabra de vida, que usted le lleve una palabra de esperanza. Hay tanta gente que está esperando que se le lleve el mensaje de Cristo. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo?
Magui dice lo siguiente. Él dice, este llamado es como un reloj despertador que suena en esta hora para despertar a los creyentes que se han dormido en el mundo y se han olvidado de este incentivo de entregar toda su personalidad a Dios. Ningún cristiano debería estar soñoliento. Debemos de estar activos en obediencia, ocupados en hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que yo siempre menciono, y soy muy recurrente en esto, es que he visto a través de mi experiencia que hay hermanos que son muy eficientes, disciplinados y diligentes en lo suyo. Pero cuando se trata de la obra del Señor, en su trabajo, puntuales. En otros compromisos sociales, los primeros. Pero cuando se trata de la obra del Señor, ahí llegan, y si llegan, llegan de mala gana. Se les nota en su actitud, se les nota en toda la personalidad de ellos, en la hora que llegan, en cómo hacen las cosas. ¿Y cómo es posible que podamos ser tan diligentes para nuestros asuntos, pero tan negligentes para la obra del Señor? Hermanos, el tiempo es breve. Esta es una exhortación a dejar de roncar y ponernos a trabajar, de levantarnos de ese sueño. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor como yelmo, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es importante que cada creyente esté activo en la obra del Señor, que no esté dormido, hermanos, sino que esté activo, que esté despierto, que esté dispuesto. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las razones para despertarnos del sueño? ¿Cuáles son las razones para que usted se ocupe de la obra de Dios? ¿Cuáles son las razones para que tome como prioridad lo que Dios le manda? Bueno, la primera es porque nuestra salvación está cerca. Dice la Biblia que cada día que pasa, nuestra salvación está más cerca. Cuando Pablo escribió, faltaban 2000 años y pico para que el Señor viniera. Cuando usted se convirtió, faltaban, ¿cuántos años tiene usted convertido? Vamos a decir 10. Faltaban 10 años más para que el Señor viniera. Ahora, si faltaba así, ahora falta así. Y cada día, hermanos, está más cerca ese día. Eso significa, hermanos, que llegará el momento en que nuestra salvación estará completa. Llegará el momento que nosotros seremos glorificados. Estaremos libres del pecado. Estaremos libres de la muerte. Estaremos libres de todo esto que nos estorba. Estaremos en la presencia del Señor. Así que gracias al Señor. Dice la Biblia, vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. El día de nuestra redención está cerca. Por lo tanto, debemos de redimir bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechando al máximo cada oportunidad. Porque llegará un día que ya no tendremos la oportunidad de proclamar a Jesucristo. Llegará un día que ya no tendremos la oportunidad de servir a otras personas. Llegará un día que ya no podremos hacerlo, porque el día del Señor vendrá. Y también, hermanos, llegará un día que nos pararemos delante del tribunal de Cristo para ser juzgados conforme a nuestras obras. No para salvación, sino para recompensa. Y la Biblia dice que muchos serán salvos como por fuego. Quiere decir que todas sus obras van a ser quemadas por el fuego. Mire lo que dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros, hablando a los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quién es el que determina lo que usted está haciendo? Bueno, lo determina Dios. Pero también hay una responsabilidad humana, lo determina usted. Usted sabe cómo lo está haciendo. Si lo está haciendo para su propia gloria o para la gloria de Dios. Y si lo está haciendo, porque hay muchas excusas para no hacer las obras de Dios. Hay muchas excusas. Yo no sé si se puedan inventar más. Y yo no sé si yo pueda escuchar más de las excusas que yo ya he escuchado. Pero yo creo que siempre el ser humano va a tratar de excusarse. Pero hermanos,
¿Está usted trabajando para el Señor? Llegará un día que se parará frente al Señor. Y solamente el hecho de pararse delante del Señor para entregarle cuenta de su mayordomía, hermano, ¿cómo administró su dinero? Si cumplió con sus responsabilidades delante de Dios, si cumplió con los gobiernos, si cumplió con sus rentas, con sus obligaciones familiares. Luego, hermanos, con su vida cristiana, con proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, ese día del Señor, a Pablo lo tenía temblando. Y yo tengo que confesarles que si hay un día que me preocupa mucho a mí, es ese día. Porque ese día, hermanos, vamos a estar delante del Señor. Y el Señor nos va a decir todo lo que hicimos para nuestra propia karma y para nuestra propia gloria. Va a ser un día difícil para muchos de nosotros que quizás no hemos hecho las cosas como a Dios le agrada. Dice la Biblia, la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué es lo que quiere decir cuando la noche está avanzada? Bueno, lo que quiere decir es que esta era presente de oscuridad, este mundo que está bajo el maligno, hermanos, ya se está acabando, la noche ya se está acabando, ya está llegando el momento. Mire, ya se puede ver el vislumbrar de un nuevo día, ya se puede ver el alba de un nuevo día, ya se puede ver la luz del sol. En otras palabras, ya este presente mundo de oscuridad, de tristeza, de blasfemia contra Dios, ya se está acabando. Antes de ayer tuve la oportunidad de oír una bella canción en labios de mi madre. Debo de decir que mi hermana la grabó sin que ella lo supiera. Pero ella cantó esta preciosa canción cristiana, o este canto cristiano que dice: Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Y ahí continúa. Para nosotros estas palabras son de gran consuelo, porque estaremos en completa santidad. Ya no habrá pecado, ya no tendremos que estar luchando con el calor, con el frío, con el hambre, y mucho menos con esta vieja naturaleza que nos quiere arrastrar hacia el mal. Vamos a estar completamente delante del Señor. Entonces, hermanos, el comportamiento del creyente debe de ser apropiado con el día. Dice la Biblia que debemos de andar de día, y como de día, y que debemos de andar en la luz y no en las tinieblas. Entonces no debemos de permitir que la noche nos envuelva. Es verdad que vivimos en este siglo de noche y de oscuridad, pero no podemos permitir que la noche nos envuelva. Dice la palabra del Señor: desechemos las obras de las tinieblas. En otras palabras, si usted ve las tinieblas, despójese, abandone, quítese esa ropa de tinieblas, esos vicios del pasado. Si usted mentía, no mienta. Si usted tenía problemas con la lujuria, pídale al Señor que se los quite. Si usted tenía problemas con el engaño, dígale al Señor: yo no quiero vivir con esas ropas viejas, con esos andrajos. Yo quiero vivir con la nueva naturaleza de Cristo. Dice la Biblia: despojémonos, desechemos las obras de las tinieblas, de esos vicios que representan la obra del enemigo, de esa torpeza, de esa depravación. Todo lo que es propio de la noche abandonemos. Son obras infames y vergonzosas, y la Biblia nos llama: vistámonos de las obras de la luz, ataviémonos, pongámonos ropa, cubrámonos. Hermanos, esto es un término militar para decir: póngase su armadura cristiana y no se la afloje. Manténgase ahí, manténgase firme como el buen soldado, no se la quite, y permita que como un buen soldado, cuando el Señor lo venga, lo encuentre completamente vestido. Nosotros estamos en una lucha, metidos todo el día, en una verdadera batalla, y como los soldados, hermanos, todo el tiempo están alertas, nosotros también, como dice 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tenemos que andar como de día. Dice el versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. La palabra del Señor nos manda: tenemos que vivir honestamente, decentemente, honestamente y en orden. Esa es la manera como debemos de vivir. Ahora, aquí el apóstol San Pablo menciona 3 pecados, vamos a decir, o sea, una lista de 3 grupos, mejor dicho. El primero son los pecados de la fiesta. El segundo son los pecados del alcoba. Y el tercero son los pecados silenciosos. Alguien podría decir: yo no tengo ninguna atracción por los pecados de fiesta. Alguien podría decir: yo no tengo ningún problema con los deseos de los pecados de la alcoba.
Pero sería muy hipócrita que alguien dijera, yo no tengo ningún problema con ninguno de los 3 grupos de pecado. Porque por la vieja naturaleza, en algún momento nosotros queremos volver a esa vida antigua. No debemos nunca practicarlo, pero queremos ser arrastrados nuevamente. Los pecados de fiesta son la glotonería. Y todos sabemos que glotonería es comer en exceso. Y en este caso se refería a los soldados romanos que tenían victorias y volvían y se hartaban de comer, hasta más no poder, hasta vomitar. Y también, hermanos, esas fiestas excesivas, llenas de orgías, llenas de parrandas, que al principio la persona parecía muy sofisticada, pero poco a poco va destruyendo su vida, va destruyendo sus relaciones familiares, su carrera, sus finanzas, y llega a caer en un estado deplorable. Esos son los pecados de fiesta. Las borracheras, las fiestas, las comidas, los pecados. Los segundos pecados son los pecados de alcoba. Esos son los pecados sexuales, que son las lujurias, las actividades pecaminosas que se cometen en la cama, toda clase de inmoralidad, en el corazón, en la mente y en la cama, donde quiera que se practiquen, son pecados delante de los ojos del Señor. Dice la Biblia que debemos de evitar todo eso. El deseo de una cama prohibida, hermanos, nos describe una persona que no es pura sexualmente, no es una persona que no es casta sexualmente. Y esas son las obras de las tinieblas. Y la Biblia dice, desechemos las obras de las tinieblas. Y andemos como de día, desechando. Eso era lo que nosotros éramos en otro tiempo. Eso era lo que nosotros practicábamos en otro tiempo. Ahora no, andemos en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y los pecados silenciosos. Aquellas personas que les gustan las contiendas, que siempre le andan buscando un pelo al gato. Discordias, conflictos, altercados, aquellos que envidian a los otros, aquellos que viven con celos. Hermanos, que Dios nos ayude a no volver a esa vida pecaminosa de envidia, celos, contiendas, vanaglorias, disensiones, creyéndonos mejores que los demás. No, que yo no me junto con esos. Hermanos, que el Señor nos ayude, de verdad, para que andemos como debía. En el libro de Confesiones, en el capítulo número 8, en la página 493, nos dice esta historia. Sucedió a fines del verano del año 386 de nuestra era, en el jardín de una casa de campo cerca de Milán, en Italia del Norte. Se encontraba sentado Agustín, el famoso Agustín, nacido el 13 de noviembre del año 354. A su lado, en un banco, había un ejemplar de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Pero él no parecía estar especialmente interesado en el mismo. Experimentaba una intensa lucha espiritual, una agitación violenta en el corazón y de la mente. Levantándose del banco, se arrojó al césped bajo una higuera. Mientras permanecía allí, oyó la voz de un niño o de una niña. Él no sabe lo que era, pero esa voz repetía una y otra vez: toye, legué, toye, legué. En otras palabras, toma y lee, toma y lee. Se incorporó, regresó al banco y tras tomar el ejemplar de la epístola de Pablo, leyó el primer pasaje, en el cual cayeron sus ojos en la versión latina de Romanos, el mismo pasaje que estamos leyendo hoy. Capítulo 13, versículo 13 y 14, que dice: no en orgías y en borracheras, no en excesos sexuales y desenfrenos, no en disensión y celos. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Más bien vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para la satisfacción o los apetitos de la carne. Fue este pasaje, junto con el amor de su madre y las oraciones de Mónica, su madre, que llevaron a este hombre al arrepentimiento y a la fe, convirtiéndose en un gran teólogo, uno de los más grandes teólogos que nos ha dejado la historia. Ahora, hermanos, la Biblia dice que nosotros no podemos andar en tinieblas con esos pecados que ya mencionamos aquí. Dijimos glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, ni en contiendas ni envidias. Ahora, el tercer llamado, no solamente nos ha llamado a saber, conocer el tiempo, sino también, hermanos, a estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Vestidos del Señor Jesucristo, no proveyendo para los deseos de la carne. ¿Qué significa vestirnos del Señor Jesucristo? Bueno, ponerse ropa, ataviarse, cubrirse del carácter. Pablo usa este término, hermanos, para decir, porque los vestidos de una persona es lo más visible que nosotros podemos ver. Y cuando nosotros vemos a una persona que está imitando a Jesucristo, podemos decir,
que esa persona está viviendo como Cristo, está imitando su ejemplo, está imitando sus caminos, está imitando su palabra. Hermanos, Dios está con nosotros. Ahora nosotros debemos de permitir que ese Jesucristo y ese Espíritu Santo que vive en nosotros produzca esos frutos de la santificación en nuestras vidas. Hermanos, vistámonos cada vez del manto de justicia de Cristo. Y aunque Cristo vive a través de nosotros, debemos de nosotros participar activa y voluntariamente. Sí, Señor, lléname. Sí, Señor, yo quiero vivir como tú. Señor, yo no quiero pecar. Señor, yo quiero agradarte en todo, con mis labios, con mis ojos, con mis oídos, con todo lo que hago, con mis pensamientos. Yo quiero agradarte. Doblega mi orgullo, doblega mi mal carácter, doblega todo aquello que a ti no te gusta. Debemos estar rodeados y ataballados con la virtud de Cristo. Al vestirnos del Señor Jesucristo, Él nos ayuda a evitar aquellas callejuelas oscuras que no tienen salida. Hay un comentarista, Fawcett, dice que solo se vea a Cristo en vosotros. MacArthur dice: vestido del Señor Jesucristo representa el crecimiento espiritual continuo, y a medida que crecemos en Cristo, la vieja vestimenta de pensamientos y hábitos es desechada continuamente. Y termina diciendo: no proveáis para los deseos de la carne. El pecado, hermano, nos cautiva, porque nosotros se lo permitimos, le damos espacio, nosotros proveemos para los deseos de la carne, nosotros podemos armar en nuestra mente y luego llevarlo a la acción. Lo que la Biblia aquí nos dice, hermanos: no dejemos ser gratificados por la carne, sino reprendamos todo pensamiento. Y la Biblia dice: llévalo a estar sujeto. En otras palabras, lleva a la obediencia, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Debemos aprender a controlar y dominar los apetitos desordenados por la gracia de Dios. No debemos de planificar el pecado, hermanos. No debemos de planificar el pecado. No le debemos de dar al pecado ninguna bienvenida. No le debemos de ofrecer nuestro cuerpo, nuestros miembros, hermanos. No se lo debemos de ofrecer al pecado. Dice la Biblia: no presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. O sea, en otras palabras, no presente sus ojos, su boca, todos sus sentidos al pecado, sino presente solos a Dios, al altar de Dios, para que Él los santifique. Hermanos, Calvino dice que cualquiera que se doblega a los apetitos de la carne está a punto de hundirse en un espantoso y horrible remolino. No debemos de premeditar esos pensamientos pecaminosos, porque se van enraizando en nuestra mente hasta que nos llevan a la acción, a caer en la carne. MacArthur dice: sentir el deseo de pecar es evidencia de la presencia del pecado en nosotros. Podemos sentir el deseo de pecar, claro, porque estamos todavía en la carne y todavía hay una vieja naturaleza en nosotros. El problema es que ese deseo, hermanos, se convierta en un poder del pecado sobre nosotros y perdernos en ese poder, que el pecado se enseñoree de nosotros. Y dice la Biblia que eso es imposible, porque ya no estamos bajo el pecado, estamos bajo la gracia. No permitamos que se enseñoree de nosotros. Debo de terminar, hermanos, con un escrito de un cristiano en el siglo II, recopilado por MacArthur también. Y él dice, escuchen, lo voy a leer. Dice: los cristianos habitan en ciudades griegas, al igual que barbáricas. Siguen las costumbres de los nativos en su vestuario y alimentación. Viven en sus propios países, pero son como peregrinos. Tienen todo en común, aunque viven como extranjeros. Se casan al igual que los demás y tienen hijos, pero no destruyen a su descendencia. Participan de una misma mesa, pero no tienen una cama en común. Están en la carne, pero no viven tras la carne. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos los hombres. Son ignorados, son condenados. Son pobres, pero hacen ricos a muchos. Se habla mal de ellos, pero ellos salen justificados. Se les maldice y ellos bendicen. Hacen el bien, pero son castigados como malhechores. Cuando se les castiga, se regocijan como recibiendo un estímulo para vivir. Quienes les aborrecen son incapaces de encontrar una razón para justificar su odio. Les odian porque les odian. Hay personas que nos odian. Y a veces se les pregunta: ¿pero por qué me odias? Y ellos no saben por qué nos odian. Simple y sencillamente porque nosotros estamos en Cristo y ellos no. En vista, hermanos, de que el día del Señor se acerca, el apóstol San Pablo ha hecho 3 llamados. Primero, a estar solventes en cualquier clase de deuda. Segundo, a estar alerta entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Y tercero,
a estar vestidos y preparados. Estar preparados, vestidos del Señor Jesucristo. La pregunta para esta hora es, ¿estás preparado? Estamos terminando, hermano. Y este es el momento donde tú tienes que hablar con Dios y preguntarle, ¿estoy yo preparado para ese encuentro con el Señor? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Estoy viviendo en la carne? ¿Estoy viviendo en el Espíritu? O sea, en otras palabras, todo cristiano vive en el Espíritu, pero cuando decimos que vive en la carne, estamos diciendo que está practicando aquellos pecados que Dios no quiere que practique. Tienes que huir de las tinieblas y tienes que caminar en luz si realmente eres creyente. Si te quedas ahí, es que realmente no lo has visto ni lo has conocido. Vamos a orar. Si tú estás teniendo problemas con el pecado, si tú estás teniendo problemas con esos deseos de la naturaleza pecaminosa, tú puedes venir a Dios en arrepentimiento y decirle, Dios mío, yo quiero vivir este tiempo que me resta para agradarte a ti. Ayúdame, porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Y termina al igual que el apóstol San Pablo diciendo, miserable soy. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero hoy podemos decir, gracias damos a Dios por Jesucristo. Señor, gracias te damos por Jesucristo. Señor, no queremos vivir bajo la vieja naturaleza del pecado. Queremos vestirnos del Señor Jesucristo. No queremos proveer para los deseos de la carne. Queremos, Dios mío, cumplir con los compromisos que tenemos. Señor, si hemos adquirido deudas o compromisos financieros, ayúdanos a pagar. Señor, queremos amar a nuestro prójimo como tú nos mandas amar. Y queremos ser entendidos de los tiempos. Señor, sabiendo que estamos viviendo un tiempo peligroso y que ya nosotros no estamos en la oscuridad como los demás. Y que el tiempo de la oscuridad ya se está acabando, que viene la luz de la aurora. Señor, gracias te damos, porque tú nos puedes dar la fuerza en Jesucristo para vivir de esa manera. Ayúdanos para agradarte en todo, y a saber que no estamos en esta tierra para nuestra gloria, ni para nuestro propio bien, estamos para la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir con la evangelización y el trabajo que tú quieres que hagamos para tu honra y tu gloria, a seguir predicando tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nos agradó que estuvieras con nosotros. Amigos, si todavía no conoces a Jesucristo, te animamos a que te arrodilles ahí donde estás y le digas, Señor, ven a mi vida, por favor cámbiame, yo quiero ser un hijo tuyo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.